Que nada, saludar al docente del curso de Economía General, a la profesora Marta Gutiérrez Aguado. Soy el alumno Wilbertito González, ante la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Y hoy día tengo el agrado de presentar mi mapa conceptual y exponer sobre la intervención de John Maynard Keynes en la crisis del año 1929. Creo es importante señalar que en la intervención de John Maynard Keynes en la crisis del año 29 fue muy importante y crucial. ¿Para qué? Para la formulación de políticas económicas que mitigaron los efectos de la crisis o de la Gran Depresión, llamada también así. Y justamente para contextualizarnos en la crisis del año 1929, también conocida como la Gran Depresión, podemos indicar que era un evento económico global que se produjo debido a una combinación de factores. Por ejemplo, a continuación nosotros vamos a presentar algunas causas principales. Por ejemplo, acá las causas económicas. En las causas económicas, lo que es la sobrepificación de acciones. ¿Qué quiere decir? O sea, el precio de las acciones se había incrementado artificialmente, lo que de alguna otra manera llevó a una burbuja especulativa. Otro sería lo que es la sobreproducción industrial. O sea, la producción industrial había superado la demanda, lo que llevó a una sobreoferta de bienes. Lo que es la falta de regulación financiera. O sea, la falta de regulación financiera, o sea, que las leyes claras, permitió las prácticas financieras arriesgadas. Lo que es la desigualdad económica, o sea, la riqueza se concentraba en manos de algunos, lo que limitó lo que es la demanda agregada. Acá abajo podemos indicar lo que son las causas financieras, lo que es el crédito fácil, o sea, los bancos y las instituciones financieras otorgaban créditos fácilmente, lo que de alguna otra manera alimentó la especulación. Lo que es la inestabilidad del sistema financiero. El sistema financiero era muy frágil en ese entonces y eran vulnerables a los shocks económicos que constantemente se presentaban en ese entonces. También lo que es la quiebra de los bancos. Y justamente en quiebra de los bancos, a consecuencia de quiebra de los bancos importantes de ese entonces, como por ejemplo del Bank of United States, provocaron esa confianza en los clientes, ¿no? Y acá abajo podemos indicar también lo que son las causas políticas y sociales. En ese campo político-social, ya también lo que es el proteccionismo comercial. O sea, la política proteccionista de algunos países, como podemos indicar como países importantes de ese entonces, como de los Estados Unidos con la ley Scott-Hailing, ¿no? Y también, de alguna otra manera, redujo lo que es el comercio internacional. También podemos decir que la inestabilidad política de algunos países, como los países en Europa, los países en Asia, en América, contribuyó ampliamente en esa incertidumbre económica. También los cambios demográficos que se suscitaban desde entonces, lo que son la migración rural a urbana, que afectaron esa estructura económica planteada en ese entonces. Podemos indicar que cuáles son también los desencadenantes de ese entonces, ¿no? O sea, que podemos indicar precisamente contextualizado el jueves negro, llamado así, y conocido por varios economistas en el mundo, exactamente 24 de octubre de 1929, el precio de esas acciones se desplomó, lo que provocó una venta masiva de acciones. Y al día siguiente, consecuente nomás, el 25 de octubre del 1929, la bolsa de valores de Nueva York se derrumbó, lo que marcó el comienzo de la Gran Depresión. Podemos decir la combinación de esas causas y desencadenar, de alguna otra manera desencadenantes, llevó a una crisis económica global, lo que más o menos duró por una década y afectó a millones de personas en todo el mundo. Y ahora vamos a conversar o a hablar de economista, filósofo y político John Maynard Keynes, que nació exactamente el 5 de junio de 1883 en Cambridge, Inglaterra. Su padre, según su biografía, era John Neville Keynes, era economista, que seguramente influyó bastante, y era profesor de la Universidad de Cambridge. Estudió en la escuela de Eton y luego en el King's College. Más o menos su carrera o su infancia y su carrera académica podemos indicar que se graduó en el año 1905 con el título de en matemáticas. Trabajó en la oficina de comercio en Londres y luego en la Universidad de Cambridge como profesor de economía. Y justamente en el año 1911 publicó su primer libro, La moneda y el crédito. Y también podemos indicar de que ha planteado una teoría económica. Y justamente el desarrollo de esa teoría, el desarrollo de la teoría keynesiana, que justamente se centraba en la demanda agregada y la intervención estatal en la economía de un determinado país. También publicó
lo que es la teoría general del empleo y interés y el dinero en el año 1936. Una de sus obras más importantes, ¿no? O más influyentes en ese entender. Y como un buen economista, que es el padre de la economía moderna, actualmente reconocido así, tenía reconocimientos, o fue otorgado, o fue nombrado como varón por el rey Jorge VI en 1942, y recibió una medalla de la libertad de los Estados Unidos en 1944. Keynes, como sabemos bien, John Maynard Keynes, es considerado uno de los economistas más influyentes en el siglo XX y su teoría keynesiana sigue siendo relevante en la actualidad. Como sabemos bien que John Maynard Keynes jugó un papel importante en la respuesta a la Gran Depresión del año 1929, a continuación nosotros vamos a presentar algunos puntos claves sobre su intervención. Uno de los puntos claves es antes de la crisis. Keynes había advertido sobre la inestabilidad del sistema financiero internacional y la posibilidad de una crisis económica de alguna otra manera. Keynes también de alguna otra manera criticó la política económica liberal y argumentó que el Estado debía intervenir en la economía. Y otra de las intervenciones claves es durante la crisis. Justamente en el año 1929, Keynes publicó el Tratado sobre el Dinero, donde justamente analizó las causas de la crisis y propuso soluciones. También argumentó que la causa principal de la crisis era la falta de demanda agregada, y que es la sobreproducción, como hemos indicado en las causas anteriores, ¿no? Propuso también un aumento en el gasto público y la inversión para estimular la economía. También podemos indicar en la crisis del año 29 se formularon políticas económicas, y dentro de esas políticas económicas están como lo que son las propuestas keynesianas. ¿En qué consiste esa propuesta? Consiste en incrementar el gasto público en infraestructura y proyectos de obras públicas. También reducir las tasas de interés para estimular la inversión privada. Implementar políticas fiscales expansivas para aumentar la demanda agregada. Establecer también un sistema de seguros sociales para proteger a los trabajadores de ese entonces, sus seguros para su salud, para cuando estén despedidos o en jubilación, ¿no? También podemos indicar que cuáles eran también sus influencias en la que es la economía política mundial, ¿no? Influyó bastante en la economía del Reino Unido, también de Estados Unidos, y justamente en el año 1933 el presidente Franklin Delano Roosevelt adoptó políticas keynesianas en su programa New Deal. En el año 1936 también justamente Keynes publicó lo que es la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que se convirtió en la base de la teoría keynesiana. Su legado nosotros podemos indicar que la intervención del Keynes en la crisis del año 29 sentó esa base para lo que es la teoría keynesiana, justamente también su enfoque en la demanda agregada y lo que es la intervención estatal en la economía. Esa intervención estatal revolucionó en la economía, ¿no? También su legado continúa de alguna otra manera influyendo en las políticas actuales, en la política económica y la teoría también económica actual. En resumen, nosotros podemos indicar o conceptualizar que la intervención de John Maynard Keynes en la crisis del año 1929 fue crucial. ¿Para qué? Como hemos indicado anteriormente, para la formulación de políticas económicas que mitiguen los efectos de la Gran Depresión. Sus ideas keynesianas continúan siendo relevantes en la actualidad en nuestro país también. Muchísimas gracias por escuchar.